Uno de los rasgos que define a las últimas 2 décadas del siglo XIX hispanoamericano, así como a las primeras 2 décadas del siglo XX, fue la heterogeneidad de saberes que empezaron a desarrollarse en el continente a raíz de la masificación del intercambio o de flujo de informaciones que se empezó a tener tanto con los Estados Unidos como con Europa. Todavía hasta ese momento, nuestra intelectualidad, nuestra literatura, estaba en un lugar un tanto indefinido, ¿no? Entre ser la periferia española, una periferia europea, y al mismo tiempo estar en búsqueda de su propia expresión. Esta búsqueda algunas veces se hizo de forma inconsciente por algunos poetas y en otras se fue el- el- la propuesta que sostuvo la poética de muchos de estos autores, ¿no? En este sentido, un movimiento tan importante para la literatura como fue el modernismo, nace desde la periferia y busca en Europa códigos o modelos o, digamos, pautas para interpretarse a sí misma como tradición literaria y al mismo tiempo ofrecer o dar una nueva tradición literaria. Eh, y esto ocurriría, digamos, con casi cualquier movimiento, ¿no? O casi cualquier corriente estética deudora del modernismo o que se haya generado en estas décadas, ¿no? Entre 1880 hasta 1920. Hubo también, si lo vemos a la distancia, un cambio en el paradigma, ¿no? De cómo el individuo se sentía o cómo el individuo se miraba o se representaba a sí mismo respecto al transcurso de la historia, respecto al porvenir y respecto a la historia que le circundaba, ¿no? Y podemos incluso decir o pensar que fueron estas décadas el momento en que empiezan a desarrollarse el influjo de las subjetividades o empieza a posicionarse el valor de lo subjetivo por encima, no tanto del objetivo, sino por encima de lo preestablecido, de lo canónico o de lo académicamente canónico, de lo académicamente pautado o de lo dictaminado, ¿no? En este sentido, movimientos como el modernismo no propone una escuela definida, sino más bien se sustenta en su heterogeneidad. Lo mismo las vanguardias que ya tienen conciencia de que hay escuelas estéticas, pero no se maneja o no se conoce o no descansa en una de ellas, sino que más bien ofrece una multiplicidad de estéticas desde las que podemos, si son poetas, o bueno, los de ese momento, escribir, o nosotros como lectores desde las que podemos entrar, ¿no? Y así bueno, con prácticamente cualquier movimiento de la época. En ese contexto empiezan a surgir, como ya hemos visto a lo largo de este seminario, no solamente aproximaciones a ciertos saberes para interpretarnos a nosotros mismos como humanos, y en este sentido el tema de este seminario, la relación entre espiritismo y literatura, y cómo el espiritismo fue un modo de ver más allá de lo humano para encontrar quizá una esencia, ¿no? De esa alma que había allí, o al menos sondear o rastrear más allá de lo visible, sino que al mismo tiempo eh, indagar en lo extraño, en lo raro, en lo oculto, tomando tres adjetivos distintos, porque no todos aluden ni al espiritismo ni al ocultismo, pero indagar en lo raro, en lo extraño, en lo oculto, en lo decadente o en lo enfermizo, era una forma también de explorar disidencias y de plantear disidencias frente a los cánones establecidos, ¿no? Quizá a muchos artistas de la época, insisto, entre 1880 a 1910 o 1920, les faltó una conciencia de pugna, ¿no? De pugna frontal contra la academia, contra la iglesia o contra la política, y esto se acentuaría después con los vanguardistas, pero
estas décadas plantearon una renovación, un replanteamiento y una revisión, yo diría que de todo lo que se tenía entendido hasta ese momento como hispanoamericano, como americano o como cultura, y en el caso que nos atañe, en el caso de la literatura, una revisión total de nuestra expresión, una revisión total de nuestra tradición y por supuesto un asentar nuevas bases de qué era lo artístico y qué valía y qué no. En este sentido, es que, bueno, surgen obras, por ejemplo, que tienden a la decadencia, al decadentismo, ¿no? Surgen estas obras de personajes enfermizos, partimos o pasamos, mejor dicho, de los héroes de al estilo de Lord Byron o los héroes como el Quijote, más bien a la imagen del antihéroe, del protagonista depresivo, de el protagonista que se halla sin sentido en el mundo, ¿no? Un poco como sería el caso de José Fernández en la novela de Sobremesa de José Asunción Silva, o Alberto Soria en Ídolos Rotos de Manuel Díaz Rodríguez. Tenemos ya no al personaje que sabe qué proponer, sino más bien al personaje que duda frente a el mundo que le circunda y que no es capaz de proponer realmente nada, ¿no? Tenemos un giro, una vuelta al idealismo, pero un idealismo trunco hasta cierto punto, porque si el idealismo romántico hispanoamericano eh, tenía o se fijaba o proponía algunas ideas políticas o algunas ideas viables para el mejoramiento de la sociedad o el mejoramiento de ciertas condiciones sociales, ya con la literatura más próxima al modernismo, con la literatura más próxima a este fin de siglo o a este entre siglos, tenemos más bien al sujeto frente a la duda o frente al vacío. De hecho, desde esa perspectiva es que podemos leer a muchos autores del modernismo, del posmodernismo histórico y de la vanguardia. Desde cómo afrontaron la idea del vacío o cómo afrontaron la duda ante el vacío, ante la nada, ante la ausencia de Dios o ante el no saber del más allá, ¿no? Algunos fueron irónicos, unos fueron lúdicos, otros fueron más militantes, otros, que son la mayoría de los que nos, bueno, de los que nos atañen en este seminario, tuvieron una relación de una manera u otra con la espiritualidad, y en este caso con el espiritismo, y otros fueron un poquito de cada cosa, porque hubo autores que simplemente quisieron probarlo todo, porque estar en todas las movidas, por decirlo de algún modo, o en todas las ondas de esta heterogeneidad, era también una forma de estar en contra de los valores aristocráticos, y en el caso particular hispanoamericano, de los valores burgueses, y al mismo tiempo un modo como de, digamos, de expresar ese malestar artístico frente a positivismo, frente al materialismo o frente a la iglesia tradicional, ¿no? Por supuesto, sería un anacronismo de mi parte decir que todas estas actitudes fueron pensadas, que todas estas actitudes fueron o que fueron espontáneas, sino que por el contrario, es bueno volver a este fin de siglo siempre tratando de rastrear sus contradicciones, sus vicisitudes y tratando de ver en qué modo sus propias contradicciones establecen un discurso acerca de nuestra propia modernidad, ¿no? No obstante, en este contexto es que salen obras como las que hemos trabajado en estas 2 semanas en nuestro seminario, como La vida de locos, del peruano Carlos Paz Soldán y Benavides, Cuentos grises, de Carlos Gagini, del año 1918, el anterior era del año 1886, o la novela Luz et Umbra, de Rogelio Fernández Güell, del año 1911. Tres obras que están, me parece, totalmente en el olvido y pese a que plantean no solamente temas muy interesantes o temas muy raros para la época,
sino que nos ofrecen una mirada, me atrevo a decir, marginal por el desconocimiento que se tiene de ellas y por la poca incorporación que tienen en nuestra tradición literaria, pero un conocimiento marginal, en fin, de ciertas variantes, ciertas vertientes que por las que estaba circulando la modernidad hispanoamericana. Como ustedes pudieron ver en sus lecturas, y si no, invito a leer los tres libros, están en internet y se pueden llevar una muy buena sorpresa con ellos. Uno puede rastrear, ¿no? Cómo el espiritismo, en este caso, les ofrece un modo de reflexión o una forma de reflexionar, ya sea sobre la realidad o ya sea sobre el hecho literario, o les ofrece, en el caso particular de Carlos Gagini, un modo de experimentar con lo raro de la literatura y en este sentido proponer algunas innovaciones literarias que quizás hoy nos resultan inocentes o nos resultan un tanto obsoletas, pero que para el momento no solamente fueron muy innovadoras, sino que eh, se entretejían con otros discursos de la época, como el cine incipiente que se estaba dando en nuestro continente o en nuestras sociedades, o, eh, o los grupos pseudo religiosos o las doctrinas esotéricas que también tenían una importancia mayúscula en la historia de nuestras sociedades, ¿no? En el caso de Soldán y Benavides, ocurre algo muy curioso, que se hace una crítica frontal hacia los discursos médicos, hacia los manicomios y hacia todo lo que se entendía como la psiquiatría de la época, ¿no? Esto es muy interesante porque si ustedes revisan, por ejemplo, los textos del argentino José Ingenieros, uno puede rastrear todo ese carácter, digamos, legislativo que tiene el discurso médico, psicológico, psiquiátrico frente a la otredad, frente a la disidencia y frente a lo raro, ¿no? Y cómo ese discurso al fin y al cabo descansa o se sustenta en la dominación de los cuerpos, en la dominación social y al mismo tiempo tiene sus raíces en ciertas concepciones muchas veces raciales, muchas veces racistas y muchas veces de clase, ¿no? De clase social. Frente a esto, la obra de Paz, perdón, de Soldán y Benavides nos trae, digamos, un discurso totalmente como, pudiésemos decir, innovador, porque nos está dando el testimonio de alguien que sobrevive el ingreso a un hospital psiquiátrico por ser acusado de espiritista, por manifestar experiencias mediúmnicas o por manifestar materializaciones espiritistas o fenómenos parapsicológicos, y al mismo tiempo nos lleva a una reflexión sobre cómo la medicina puede ser empleada como arma política y cómo la medicina puede ser empleada para manipular o para manejar, ¿no?, a ciertos personajes incómodos como él, según él, era en el Perú de su tiempo, ¿no? Es muy curioso, además, que si ustedes buscan incluso muy rápidamente en Wikipedia la biografía de este autor, de Carlos Soldán y Benavides, uno puede ver que él era político, puede ver que él era economista, puede ver, digamos, su participación y sus obras en torno a las leyes y en torno a la política, pero este libro no sale y es muy pocas veces nombrado, ¿no? No sé por qué razón en específico, no sé el silencio que hay, porque además me parece que es un libro que aunque puede ser un poco agotador por lo extenso, eh, no deja de plantear ideas muy interesantes y no deja de tener momentos, por usar un adjetivo neutral, momentos hilarantes, ¿no? A propósito de este texto, uno puede
preguntarse, ¿no? Hasta qué punto es una autobiografía o hasta qué punto descansa en un discurso autobiográfico. Bueno, autobiográfico es, pero hasta qué punto su intención no es acercarse a los discursos de la autobiografía que empezaban a generarse en el siglo XIX, hasta qué punto no es una manifestación de estas subjetividades, ¿no? Y en este sentido, nos invita o nos puede invitar a pensar en cómo el espiritismo acentuó estos modos de explorar no solamente lo interno, no solamente el alma, sino lo subjetivo. Ya no el hombre como una masa homogénea, como se estaba empezando a ver en esta modernidad incipiente, ni tampoco como un escalón abajo, ¿no? En la escala de las estratificaciones sociales, sino en su valor más individual y en su valor más propio y más personal. Cabe aclarar, sin embargo, que si esta obra fuese una novela, uno también podría preguntarse si podemos confiar en este narrador, ¿no? Como podemos igual confiar de cualquier persona que haga una autobiografía. Sabemos que la objetividad no existe a la hora de escribir, menos si escribimos sobre nosotros mismos, y uno pudiese preguntarse si en la vida de locos estamos en realidad frente a una persona que hace un reclamo justo o en realidad estamos frente a un loco, ¿no? Ese es parte del juego con el que quiero o invito a leer esta obra, invito a leer este texto, porque descansa o se legitima como un discurso verdadero, como una cuestión testimonial, ¿no? Me pasó a mí, una primera voz enunciativa que narra y nos cuenta lo que a él le sucedió y por eso eso es verdad y es su verdad, ¿no? Y por eso hay que reformar o replantear todo lo que está pensado como clínica psiquiátrica, tanto en Lima como en toda Hispanoamérica. O tenemos en realidad a alguien que adolece un poco de ciertas patologías mentales, porque si nos ponemos del lado más racional, tenemos una persona que oye voces y voces que le dicen qué cosas van a pasar, voces que le dicen qué cosas tiene que hacer, unas voces que le dicen qué cosas escribir y tiene especies de arrebatos o éxtasis en las que escribe y manifiesta, ¿no? Ciertas psicografías que él clasifica o denomina espirituales o del más allá, ¿no? Les dejo allí esa reflexión porque todo lo que es el final del siglo XIX y estos primeros años del siglo XX son una mina fantástica para desde hoy en día, poder volver a ver, poder mirar, poder revisar, ¿no? Estas paradojas y contradicciones que se desarrollan en nuestra literatura o en nuestros textos. Indiferentemente, la vida de locos es un llamado de atención a la medicina o la clínica de la época y pueden, si les interesa este tema, si les interesa el tema, digamos, ya planteado quizás por Michel Foucault en Vigilar y Castigar y prácticamente en toda la obra de Michel Foucault y en todos sus estudios sobre la locura, pero ver cómo la medicina, ver cómo la psiquiatría se empleó, digamos, como un discurso de dominación y por qué, ¿no? Y pensar esas razones de, bueno, de por qué esos discursos están allí y además qué función tenían, ¿no? Sobre todo en este final de siglo y el papel que jugaron como disidencia de esos discursos las nuevas espiritualidades que no tienen nada de nuevas, pero que tuvieron en el siglo XIX, como he dicho en los otros videos, un punto clave de efervescencia, ¿no? Tenemos además en él una prosa que tiene algo muy curioso, que es muy literaria, pero que quiere ser clínica, quiere ser lo más histórica también posible, pero que al mismo tiempo es muy literaria. Y vuelvo, es un texto bastante desconocido, bastante poco trabajado,
del cual podemos extraer, bueno, algunos rasgos y algunas voces particulares. Quizás con la novela de Rogelio Fernández Güell pasa algo distinto. Quizás con esta novela volvemos a la tradición de, como Ramón Pacheco establecería en Revelaciones de Ultratumba, de las novelas que intentan, o los textos que intentan propiciar una doctrina, una teoría, y utilizan a la literatura como una excusa para plantearla. Sin embargo, con Fernández Güell tenemos un manejo de la literatura, me atrevo a decir, muy superior a la que Pacheco establecería en su novela, y tenemos ya una conciencia, pudiésemos decir, evangelizadora, solo que no del evangelio, sino del espiritismo, como una moral superior, ¿no? Rogelio Fernández Güell trabajaría esto de una manera muy honda y además muy erudita en su tratado de filosofía esotérica, porque nos haría un rastreo de la tradición esotérica desde los orígenes de la humanidad hasta el espiritismo y la teosofía moderna, que él funde en un solo concepto, no ve mayores diferencias entre una y otra, porque pese a que, y él lo considera en su tratado de filosofía esotérica, pese a que ve diferencias entre cómo cada una ejecuta ciertas conexiones con lo espiritual o con el más allá, ellas llevan a un mismo fin, que es el perfeccionamiento del ser humano y el perfeccionamiento en especial del espíritu, frente a un siglo, hay que decirlo, que sustentó su política y que sustentó la mayoría de sus saberes en lo que miraba, en lo comprobable, ¿no? Y en lo material. Y aún más, bueno, en el dinero y en esta filosofía del orden y el progreso que tanto se instauró en nuestras repúblicas, pero en donde no cabía lo raro, lo extraño o lo no visible. Ojo que igual es un anacronismo pensar que todos estos autores tenían un sentido, digamos, decolonial o postcolonial y que querían ir a contracorriente simplemente como que con una intención social muy definida, muy libertaria, muy progresista, frente a poderes viejos y allí arraigados. No siempre, o no podemos verlo de una forma tan simplista. Al mismo tiempo que se proponían estas innovaciones o digamos este flujo de subjetividades, ¿no? Que estaban como que en contra de lo tradicional. También este periodo fue el de años de reconciliación, por ejemplo, con España. Después, bueno, después de años de guerra, después de toda la conquista y después de todo el proceso de colonización, fue este momento el que representó, digamos, un restablecimiento de de los lazos con España, promocionado por autores desde Andrés Bello, que era un poco anterior a estos que estoy hablando, pero también propuesto por paladines del antiimperialismo actualmente, como José Martí o José Enrique Rodó o bueno, y hay otros que voy a nombrar dentro de un momento. Pero también tenemos, podemos pensar en estos autores como muy disidentes, ¿no? También, y muy dados a la decadencia, a los excesos, al hedonismo, pero al mismo tiempo muy conscientes del purismo higiénico que establecían, y eso también se rastrea en Rubén Darío, en el que ya mencioné, en José Enrique Rodó o en José Martí. Sí, estaba pensando en José Martí, pero también en Leopoldo Lugones, perdón. Y no podemos como que pedir una consecuencia directa, ¿no? De todo lo que estaban planteando, porque precisamente desde esa contradicción es que fundamentan o establecen el pensamiento y en eso descansa el pensamiento de nuestra modernidad, ¿no? Eh, ¿Por qué me gusta señalar esto último? Porque es que a veces pedimos una consecuencia ideológica de unos autores en un momento en que no existía una ideología definida y donde todo estaba en un constante, no solo hacerse, sino replantearse y por supuesto con una velocidad de información que no es la que tenemos hoy en día. Las mentalidades
cambian muy lentamente, aunque hoy no lo recordemos y la gente hable de los años 90 como que sí han pasado muchísimos siglos, pero los tenemos hace menos de 30 años y muchas cosas han cambiado. Por supuesto, también es porque el flujo de información actual al que estamos expuestos hace que estos cambios sean más acelerados. No fue así tanto en el siglo XIX y por eso podemos ver, digamos que aunque haya buenas intenciones o a veces no haya malas intenciones, los cambios son lentos y no todos ocurren de un día para otro. Por ejemplo, véalo en el caso de la literatura o de la narrativa homerótica. No pudiese pensar por qué ninguna pareja termina, de las pocas parejas homoeróticas que hay a finales del 19 y principios del 20, por qué ninguna puede tener un final feliz, incluso en autores que hayan sido como disidentes, ¿no?, ante lo tradicional y los patrones establecidos. Porque incluso en la poesía homoerótica viene signada con cierto vestigio de tragedia, ¿no? Y uno tiene que pensar, bueno, estas voces son hijas de su tiempo, se manejan en discursos de la época y no quedan nada más en lo simplista de que, ay, no lo podía decir. Sí, ok, quizás el público no iba a aceptar, digamos, una pareja feliz gay en literatura, bueno, tampoco en la realidad, pero en este caso en literatura, pero estos autores también se manejaban en los códigos de lo decible y de lo no decible, y era parte también de la estética y de su propia mentalidad, ¿no? Lo mismo pasa muchas veces cuando hablamos de, por ejemplo, antiimperialismo, cuando hablamos de antihispanismo, cuando hablamos de repente de feminismos, ¿no? De la época. Tenemos a hijos de su tiempo intentando pensar o repensar su tiempo con los recursos y las lecturas de su tiempo. Entonces no nos olvidemos de esto cuando nos acerquemos a ellos con criterios más allá de lo estético y pidamos cosas a los textos que no son posibles, ¿no? Yo siempre comento, bromeando, uno puede pensar, por ejemplo, en Justo Sierra, por ejemplo, el positivista mexicano, uno ve quizás al intelectual que apoya la tiranía del orden, ¿no? Frente a, por ejemplo, un pensador o autor como Rufino Blanco Fombona, Venezuela, que no apoya esta idea del tirano necesario ni del gendarme necesario porque oprime a las libertades. Y ambos son, bueno, intelectuales de la época. Sin embargo, si los cruzamos en otro tema, Justo Sierra no cree en las superioridades raciales o no frontalmente en las superioridades de raza, ¿no?, de una frente a la otra y de esos perfeccionamientos raciales eh, tan frontalmente, mientras que, bueno, con Rufino tenemos, sin querer muchas veces, una visión muy racista, ¿no?, del mundo. Y digo el sin querer porque uno no rastrea o no percibe en ellos a veces maldad, ¿no? Pero sí la episteme de la época en la que se desarrolla. O sea, me gusta siempre hablar de estas contradicciones de pensamiento y de estos cruces como o estos desencuentros que hay en la intelectualidad y en las plumas de la época, para que apreciemos precisamente el siglo XIX en toda la constelación, digamos, de rarezas y de extrañezas que nos brinda, ¿no? Hay un autor, José Rafael Pocaterra, uno lo puede pensar o trabajar desde el feminismo y quizás es el primer autor, me atrevo a decir, yo sé que es siempre arriesgado cuando uno habla de primero o de segundo autor que hace tal cosa o del último autor, pero en la tradición literaria venezolana es tal vez el primero que le otorga a la mujer una parcela de humanidad, como diría Didi Uberman, o intenta hacer algo así. Pero el feminismo de Pocaterra es muy machista, ¿no? Y al mismo tiempo, aunque intenta darle voz a la mujer en sus relatos e intenta, digamos, dejarla, defenderla, mejor dicho, de abusos, violaciones,
de la crueldad de la vida íntima, ¿no? Y de la vida privada de finales del XIX, una lectura ni siquiera muy atenta, una lectura simple nos indica de que quizás es una persona nacida en el machismo y con una concepción muy machista de la existencia, que se dio cuenta de que el machismo era pernicioso con la mujer y que propuso que había que hacer algunos cambios. La cuestión, este curso va por otros senderos, pero la cuestión es que son ideas que yo creo que cualquier feminista de hoy en día simplemente las denigraría totalmente, ¿no? Pero estamos hablando de un autor de, en este caso, 1916, 1917, y es interesante pensarlos precisamente como en esas contradicciones o en esos ires y venires, ¿no? Eh, Rubén Darío apostó siempre a lo raro, a lo extraño, a lo más desapegado de todo lo tradicional, a la autodestrucción, digamos, existencial, no, existencial no, pero sí como corporal o tradicional para alcanzar nuevas experiencias. Pero uno puede rastrear, ¿no?, cierto pánico homoerótico, ¿no?, en sus textos cuando se aborda a muchos de estos autores raros. Y trata de esquivar, ¿no? Precisamente en el libro Los Raros, ciertas rarezas sexuales, ciertas desviaciones sexuales, ciertas aberraciones sexuales, usando, insisto, palabras de la época, de muchos de estos autores, ¿no? Y es así como podemos también leer a Soldán y Benavides, porque al fin y al cabo, eh, tenemos a un autor que quiere, digamos, democratizar la salud, eh, pero bueno, al mismo tiempo imponiendo, vamos a pensarlo así, imponiendo cierta doctrina espiritista además, que cree en una verdad, en su verdad, que es la verdad de lo que les recitan los espíritus al oído. Eh, Como les digo, o sea, tenemos muchas voces contradictorias y precisamente en ese disfrute de sus contradicciones es que podemos ver el valor de muchas de estas obras del siglo XIX. Porque si solamente les aplicamos criterios estéticos, puede que, bueno, nos aburramos un poco o que haya que desmigajar con mucha más atención, ¿no? Ya en el caso, bueno, estaba hablando de Rogelio Fernández Güell. Insisto, también con este autor tenemos al que predica, ¿no?, los lineamientos del espiritismo, los lineamientos de la teosofía, y que aún confiaba o creía, ¿no?, en este perfeccionamiento espiritual para la mejora de la sociedad, ¿no? Su proyecto no solamente no germinó, sino que su obra es de difícil acceso, su obra es raro. Topárselo en antologías o topárselo toparse libros de él. Y digamos que fue también una persona incómoda, tanto en México como en Costa Rica. Fernández Güell era de Costa Rica, pero vivió bastante tiempo en México y tiene una biografía sobre Francisco Ignacio Madero, y bueno, y algunas otras cosas, pero precisamente ese punto de autor marginal, ese autor dedicado a las revistas esotéricas, él lo fue dejando un poco en el olvido, ¿no? Pero hoy tanto su poesía como su prosa nos puede dar, bueno, nuevamente luces de esta espiritualidad y al mismo tiempo, como los invito a leer, eh, una reflexión sobre la novela corta como precursora de, pudiésemos decir, nuestra ciencia ficción o de nuestros imaginarios eh, científicos o psíquicos en la literatura hispanoamericana. Con Carlos Gagini, por el contrario, desde mi lectura, tenemos a un heredero de Lugones, un heredero que no necesariamente lo tuvo que haber leído, pero sí un heredero, digamos, temático y epistémico, porque elabora, ¿no?, temas muy parecidos que Lugones ya proponía en Las fuerzas extrañas, en el libro que vimos en nuestra segunda sesión. A mí me gusta decir
aunque suene arriesgado, pero con Gagini tenemos un Horacio Quiroga de segunda fila, ¿no? Con segunda fila no estoy siendo peyorativo, sino más desconocido o, mejor dicho, menos leído y quizás menos impactante, ¿no? En sus tramas, pero donde igual tenemos los usos espirituales y en este caso cuestiones como la doble visión, la clarividencia, las materializaciones, nos brindan no solamente reflexiones sobre las potencias o los límites o los extralímites de lo humano, sino también el placer del texto, como diría Roland Barthes, de un relato construido desde el gótico, desde la ciencia ficción, ¿no? Sabemos o no olvidemos que nuestros autores no estaban escribiendo en el vacío, había un flujo de lecturas muy grandes, de lecturas fantásticas, de lecturas oníricas, y no solamente de las que hemos trabajado en este seminario que tienen que ver con el mundo esotérico, sino también literarias, ¿no? Que estaban impulsando, ¿no? Todas estas propias búsquedas que tenían nuestros escritores. A mí me extraña que en la época no haya habido, o sea, hubo una vuelta a la hispanidad, hubo una vuelta a los orígenes, pero en el caso de nuestros cuentos fantásticos, percibo, igual esta es una idea que cualquiera de ustedes puede refutar y yo gustoso de escucharla, pero nuestro giro al cuento fantástico eh, buscó en lo exótico, ¿no? Formas de pensar nuestros propios elementos fantasiosos, cuando sabemos que, bueno, nuestras tierras están repletas o llenas de historias fantásticas que permanecen incluso en muchos de nuestros textos costumbristas o tradicionalistas. Pero en este siglo, en este periodo, en este fin de siglo e inicios de siglo, nuestros autores estuvieron siempre con la necesidad de ir afuera a ver qué mirada de afuera se podía hacer desde el adentro, ¿no? Eh, cómo podíamos pensar el centro desde el margen y al mismo tiempo ir al centro para ver los límites de nuestra marginalidad y darnos cuenta, como le sucedió a la mayoría de los autores también de este periodo, cuando tuvieron su exilio obligatorio en París, que no solamente éramos marginales, sino que éramos diferentes o que éramos muy raros y que faltaba mucho, ¿no? Para completar o definir lo que sería nuestra propia expresión. Expresión que, bueno, si afirmamos, yo no sé si está del todo definida o descubierta, porque lo mismo sucedería, esto mismo que acabo de relatar, sucedería décadas después con el boom latinoamericano, donde nuestros autores se aproximaron a la novela moderna occidental para pensar la propia tradición hispanoamericana y volver, digamos, a refundar nuestra tradición. Y aunque suene arriesgado decirlo, porque bueno, nuestra contemporaneidad es mucho más heterogénea aún, siento que algo así también ha pasado, ¿no? Con la literatura más reciente publicada, ¿no? En nuestras repúblicas. Por supuesto, cada caso hay que verlo en particular y no me voy a arriesgar a llegar hasta tan cerca. Pero volviendo a los años que nos atañen, me gustaría que así puedan pensar o repensar estos textos y al mismo tiempo ver cómo en ellos lo onírico, lo espiritual, lo esotérico lleva a lo humano más allá de sus límites y nos invita como a volver, a descender, como hablábamos en las últimas sesiones, pero también a ahondar en los límites de esa misma de nuestras propias potencias, ¿no? Esa es mi invitación. Estos textos están no solamente en internet, sino que pueden entablar diálogos con cualquier otro texto de la época y seguramente mucho más de lo que yo puedo ofrecer. La lectura de alguno de ustedes puede descubrir líneas por allí que no están del todo observadas o otras materializaciones más allá de lo espiritual
de las que no estamos trabajando en nuestro seminario, pero que también sean fundamentales o importantes en estas obras. Muchas gracias.